Siempre tengo un poco de conflicto al hablar de selección nacional porque siempre termino sacando un lado sentimental ante la imposibilidad de poder llegar a hacer algo real al momento de luchar estas eliminatorias y siempre termino ilusionado finalmente cuando iniciamos un nuevo rumbo, así como hoy. Hoy Guatemala empieza su rumbo, empezó, mejor dicho, su rumbo hacia las eliminatorias de Qatar 2022, hacia clasificarse finalmente a ese mundial en el que tanto esperamos clasificarnos al primero, al menos los guatemaltecos aficionados al fútbol. Y me parece que Guatemala sigue siendo esa selección que ha tenido más pasos hacia atrás que hacia adelante. Yo considero de que ha quedado mucho a deber en las últimas eliminatorias, en los últimos juegos. Me parece que no está teniendo un proyecto, una camada de jugadores que pueda aspirar realmente a, a luchar, a clasificarse, pero supongo que es muy pronto para opinar. Es una selección relativamente nueva, es una selección que viene de hace unos años también, de una suspensión de 2 años por casos de corrupción y que había estado inactiva durante muchísimo tiempo y ahora volver a las andadas, volver a intentar tener un ritmo competitivo, pues es bastante complicado y bastante difícil. Y me parece que el camino iniciará en tanto Guatemala lo haga posible, en tanto el seleccionado, en tanto los jugadores crean que pueden hacerlo. Y vamos a analizar un poco lo que fue este primer partido, Cuba contra Guatemala, en el estadio Doroteo Guamuch Flores, el estadio nacional de Guatemala, pues se dio el primer partido entre el grupo C. Recordemos que en el grupo C está Guatemala, que ahora marcha como primera, Islas Vírgenes Británicas, Curazao, San Vicente y las Granadinas, y finalmente, pues Cuba, su rival de hoy, en donde Guatemala se llevó la victoria por 1-0 ante uno de sus rivales directos, porque seamos sinceros, Cuba y Curazao serán los rivales directos de Guatemala en este grupo C. Recordemos que el único que tendrá posibilidades de avanzar en el siguiente paso será el primero de grupo y Guatemala pues tendrá a Curazao y a Cuba como los rivales más fuertes que lucharán esa primera plaza para intentar llegar a la tan ansiada hexagonal en un futuro. Bueno, pues el partido me parece que Guatemala dejó a deber, quedó a deber. Se vio un dominio por parte del equipo guatemalteco. Sí, me pareció que Cuba nos complicó muchísimo las cosas, especialmente al final de la segunda mitad, donde pues se veía que Guatemala ya no tenía, digamos, un fondo físico para aguantar hasta el final del partido como habían hecho los primeros minutos. Se vio un poco de corazón, se vio que tienen ganas, pero también se vio una selección muy inexperta, una selección muy imprecisa también al momento de salir con la pelota jugada, y es que recordemos, para quienes hayan visto el partido, que la línea de defensa y la línea del medio campo estaban muy alejadas, las líneas estaban demasiado separadas, haciendo que el pelotazo fuese una de las opciones a tomar al momento de querer movilizar la pelota y avanzar hacia adelante, donde pues esperaba a los delanteros contra los centrales bajar la pelota e intentar pues ofender el arco de la portería cubana. No me parece que haya jugado del todo mal Guatemala, realmente yo siento que para hacer su primer partido jugó aceptablemente, pero sí deja de ver mucho el planteamiento de Marini Villatoro. Sigue teniendo 5 defensas prácticamente al momento de defender y no me parece que esté empleando el medio campo de forma adecuada. Tener tan poquitas personas en el medio campo me parece atroz. Yo que soy partidario de que los partidos se ganan en el medio del campo, pero para defenderse pues me parece una de las mejores alineaciones. No concentra muchos jugadores en la mitad de la cancha y pues eso me parece que resta un poco a la movilidad del juego. El partido, como les digo, empezó con una Guatemala dominante, sin embargo no tenía la suficiente claridad para avanzar 3 cuartos de cancha hacia adelante. Se diluía mucho en esa zona del campo y no lograba culminar las jugadas, siendo que pues en el primer tiempo solo había hecho un remate al arco, un remate de verdadero quizá podamos decir peligro, lo cual me parece un poco bajo para lo que intenta proponer Guatemala y si es que quiere mantenerse el sueño mundialista en un futuro.
Y así es como se desarrolló la primera mitad, una Guatemala que estuvo acechando pues el arco cubano, pero que se diluía mucho al momento de llegar a los linderos del área. En el área grande me parece que no encontraban la claridad. Uno de los jugadores que quizá hizo un juego aceptable, pero que a mí me dejó mucho que desear fue Jesús Chucho López. Siento que es uno de los llamados a hacer referencia en la selección porque está jugando en el América de México, uno de los equipos más grandes de CONCACAF, incluso podríamos decir, y me parece que está llamado a ser referente, a tener influencia en el juego y a ser ese jugador que sea desequilibrante y que pueda comandar el ataque guatemalteco. Me pareció que quedó un poco a deber ser esa referencia que se necesita en Guatemala. Otro que me quedó a deber bastante fue Steven Robles, el jugador de, me parece que es Comunicaciones, si no estoy mal me corregirán, pero me quedó a deber porque no se vio mucho su atributo de la velocidad. Siento que a pesar de que la pelota no corría como debiera por el estado del campo, me parece que no logró explotar mucho esa vía y pues siempre que encaraba terminaba perdiendo la pelota, sus pases eran imprecisos, entonces también me quedó un poco a deber el trabajo de Steven Robles por la banda. Y sigo sin entender realmente al Moyo en la selección. Yo considero de que Pablo Aguilar puede hacer un trabajo similar al del Moyo, siendo más joven. Y a pesar de que el Moyo ha sido un jugador muy bueno y una leyenda, pues también me parece que no está para selección nacional ni para competir a gran nivel. Sin embargo, es cierto, necesitamos en la selección un armador, necesitamos una persona que sea capaz de comandar el mediocampo, ese mediocampo que tanto nos cuesta mantener debido a las imprecisiones que tenemos siempre, a que pues es muy difícil el ganar dos o tres pases seguidos en la mitad de campo, porque rápido queremos precipitarnos hacia el ataque, lo cual no debería de ser, y pues eso es lo que nos pasa factura a veces. El segundo tiempo fue quizá una copia en los primeros minutos de la primera mitad y el gol vendría gracias a Luis Martínez en un centro en el que pues hubo una confusión muy grande entre la defensiva de Cuba y aprovechó Luis Martínez una pelota quizá fortuita, totalmente habilitado tras ese centro en el tiro libre y finalmente haciendo que la pelota ingresase en el arco de la portería cubana. El partido terminó así, 1-0, como digo, y como mencioné anteriormente, nos complicaron mucho los cubanos pues en los últimos minutos de la segunda parte. Guatemala quizá en esos 5 últimos minutos la sufrió mucho el peligro constante de que quizá Cuba pudiera empatar el encuentro y incomodar las cosas para que Guatemala logre hacerse con el primer puesto de este grupo C. Pero gracias a Dios no fue así, gracias a Dios lograron mantener el resultado, es cierto, a Cuba le expulsaron a un jugador, Karel Espino, en minuto 61 por una jugada que no me pareció del todo violenta, no me pareció del todo meritorio de la roja, pero sí, era una jugada que quizá podía estar en el limbo entre amarilla y roja por lo dura que fue, sin embargo yo creo que con una amarilla hubiese bastado para el jugador cubano. Y vamos a ver lo que nos dejó el final del partido. Cuba es una selección que no tiene un historial futbolístico muy amplio, no es como Guatemala quizá salvando las diferencias, que quizá tiene un poco más de historial futbolístico y más de historia futbolística. Y me parece que Guatemala deja mucho a deber ganando solamente por 1-0. Es importante ganar, si no es obvio que la victoria es importante para intentar llegar a esa primera plaza y clasificarnos al siguiente paso para tras la hexagonal. Pero me parece que quedó mucho a deber el hecho de solo ganar 1-0. Me parece que Guatemala no ha demostrado mucho con este resultado, sufriendo mucho el partido. He escuchado comentaristas que dicen sí, lo importante es ganar y sí, ganar por 1-0 está bien, pero yo considero de que quizá Guatemala pudo haber dado un poco más. El equipo y la selección guatemalteca en general me parece que pudieron haber dado un poco más de sí, teniendo un poquito más de lucidez, un poquito más de claridad al momento de llegar y no diluirse tanto en los ataques. En el segundo tiempo quizás se vio un poco más de claridad al momento de tocar en esa área, pero se diluían demasiado los ataques, no había mucha precisión en los tiros y eso me parece que pasará factura cuando nos enfrentemos a un rival
No digamos México, no digamos Estados Unidos, pero sí rivales directos como Costa Rica, como Honduras, como quizá El Salvador. Equipos de nuestra región que pueden complicarnos mucho las cosas si es que seguimos con estas impredicciones y con estos fallos defensivos, porque es cierto, hoy no nos metieron goles cubanos simple y sencillamente porque no tuvieron suerte. Nos pudieron haber metido dos goles perfectamente en dos jugadas puntuales y pues gracias a su quizá inexperiencia no fue así. Entonces yo considero de que la selección tiene muchos puntos de mejora. Lo positivo es que se ganó, lo positivo es que lograron sacar los 3 puntos, lo positivo es que logramos deshacernos quizá un poco de un rival directo que es Cuba y pues el siguiente paso es Islas Vírgenes Británicas, una selección a la que hay que ganar, a la que hay que quizá golear para agarrar en confianza y finalmente cuando toque Curazao, que sería nuestro siguiente rival directo, poder tener la confianza y poder decir aquí estamos, aquí vamos con todo. Y sí, Guatemala tiene muchos puntos que mejorar si es que queremos llegar a ese sueño mundialista. Y eso es todo lo que tengo por comentar en el partido de hoy entre Guatemala y Cuba, un partido que es cierto, dejó mucho de ver, pero me gusta ver a la selección ganar y a pesar de ser 1-0, a pesar de que me hubiese gustado que fuese más y a pesar de que estoy seguro que pudieron haber dado una milla extra y meter quizá un segundo gol, me gusta que Guatemala haya ganado, me gusta que estén arriba del grupo C, ya que como dije, el grupo C en los grupos solamente el primero logrará el siguiente paso y pues Guatemala va al menos de momento por un camino positivo. Y esto es todo de mi parte, lo que tengo por comentar del partido y nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.